we're going to play one last game. It's called Hide and Seek. 3, 2... Hola, bienvenidos a su canal Dibújame Un. Hoy les traigo una nueva escultura del terrorífico juego Poppy Playtime, pero en esta ocasión es Mommy Long Legs del Chapter 2. Y si eres fan del juego o de Dibújame Un, explota ese botón de like para que lleguen más esculturas escalofriantes y épicas. O también puedes darle al super gracias. Notarás que he formado el esqueleto de alambre con estas dos piezas para brazos y piernas y una pieza más para unirlas. Con papel aluminio le daré volumen al torso y haremos una esfera en la base de las piernas. Después le daremos una pose muy creepy y aseguramos los pies a nuestra tabla de madera. Ya que la estructura está bien firme, con un lápiz y regla dibujaré líneas sobre la tabla. Con un cúter y un pequeño desarmador haré las líneas más anchas y profundas. Pintaré toda la base de madera con pintura blanca. Después, con un gris muy claro para que el suelo luzca como antiguo y lleno de polvo. Pintaré con rosa claro y azul algunos de los cuadrados en el suelo. Con pintura gris pintaré el interior de las líneas. Daré toques suaves con un algodón ligeramente mojado con pintura gris diluida con agua. Finalizamos la base dibujando grietas con más pintura gris. Pasamos a los pies de Mommy. Para esto, con plastilina rosa formaré estos dos pepinos y uno por uno les daré la forma de unos zapatos de dibujos animados. Ya bien empalmados y lisos, con la dibuja herramienta haré esta línea que nos ayudará a formar la suela de los zapatos. Con el cúter haremos un poco de presión en toda la parte superior de la línea. Esto dará realce a la suela. Con un palillo y cúter marcaré y quitaré esta sección. Después cortaré la parte del talón por la mitad y así podremos introducir los zapatos en el alambre. Después, con la dibuja herramienta desapareceremos la línea del corte y repetiré lo mismo para el último zapato. En la parte superior que dejamos hueca, introduciré estas piezas de plastilina azul, las cuales empalmaré y quitaré el exceso con la ayuda del cúter. Con plastilina de color rosa claro formaré esta tira delgada, la cual con el cúter cortaré por la mitad. Esta canaleta nos servirá para cubrir los alambres de las piernas. Y una vez en su lugar, empalmaremos toda la tira para que luzca de forma tubular. Justo donde termina el área azul, colocaré esta tira para darle volumen al borde de sus calcetines, bastante similar a los de Sonic. Después colocaré una tira delgada de color rosa, pero solo empalmaré el extremo interior de esta. Con el mismo color rosa de los zapatos, cubriré la esfera de aluminio. Y con los dedos humedecidos afinaremos la superficie de esta. Con el mismo color cubriremos el alambre de la cintura y la parte superior del torso. Con plastilina rosa claro cubriré la mitad del torso y en la parte del pecho añadiré esta pieza con plastilina rosa. Al igual que las piernas, cubriré los brazos con plastilina color rosa claro y les daré forma tubular. Pasemos a las manos y haré un proceso muy similar a lo que realizamos con los zapatos, formando dos piezas similares en tamaño y forma. Después, una por una, haré este corte que simulará ser la parte que divide el pulgar y los dedos del torso.
Cortaré la parte de la base para que no sean muy largos y afinaré los bordes para que no queden puntiagudos. Con la tapa de lapicero haré esta especie de canales que darán realce a los nudillos y después pegaré unas tiras bastante largas que simularán ser los dedos. Estos no serán muy definidos y estarán torcidos o flexionados como si fueran patas de araña. Introducimos la mano en el alambre y el restante de este lo cubriré con el último dedo. Y repetiremos el mismo proceso para obtener la segunda mano. Colocaré esta tira de plastilina azul para cubrir la unión de la mano y el brazo, y haré lo mismo en la mano izquierda. Con papel aluminio formaré esta especie de círculo aplanado que será la cabeza, y con alambre de cobre más delgado formaré 3 tiras que trenzaré y que introduciré en un lado de la cabeza. Cubriré el aluminio con plastilina rosa claro y con una tapa de lapicero haré estos círculos. Con un palillo dibujaré la boca debajo de los ojos y quitaré toda la plastilina de las zonas que he dibujado con la ayuda del cúter. Sobre una pieza de plastilina blanca repetiré un proceso similar, pero aquí quitaré los círculos y los usaré a modo de ojos. Aplicaré un poco de barniz de uñas transparente en la zona blanca. Mientras el barniz seca, con plastilina gris formaré estos círculos más delgados utilizando el mismo método, pero ahora con una tapa de lapicero más pequeña. Ya que no tenía tapas más pequeñas, los círculos negros no quedaron tan perfectos, pero me parecen funcionales. Ahora cubriré todo con más barniz de uñas transparente y podrás ver que tuve que rehacer la boca ya que se había aplastado toda. De forma temporal colocaré este caracol y a los lados tiras de color rosa que marcarán el límite del cabello que colocaremos por detrás de la cabeza. Ahora sí, formaré el copete de Mommy con plastilina rosa, será bastante regordete y lo colocaremos sobre la cabeza. Pondré tiras delgadas de plastilina negra sobre los ojos y, con más negro, pintaré el fondo de la boca, sin olvidar pintar los labios con color rojo. Quitaré el plástico de este pequeño alambre para poder pintarlo y cortarlo en piezas mucho más pequeñas. Estas las introduciré sobre las tiras negras para darle forma a sus pestañas. Y posteriormente las retocaré con más pintura. Con la plastilina rosa cubriré los 3 alambres de cobre que trenzamos. Ya que tenemos esta pieza, la introduciremos en el cerebro de Mommy. Y al igual que hicimos con brazos y piernas, colocaré una tira azul entre la cabeza y las tiras de cabello. Con esto ya podemos colocar la cabeza en el cuerpo. Pintaré con púrpura algunas zonas como las uniones del torso, el caracol del copete, en medio de los dedos y la línea de la suela de los zapatos. Sobre la pintura púrpura pasaré pintura rosa, ligeramente diluida con agua para no cubrirla por completo. Pintaré con un rosa casi magenta la esfera de su trasero, el torso, cabello, zapatos y manos, intentando no pasar sobre las zonas que pintamos con color púrpura. Toda esta pintura no es muy necesaria ya que la plastilina es de colores, pero sí le dará un tono más vibrante a nuestra escultura. Con rosa claro pintaré piernas, brazos, parte superior del torso y el rostro. Con azul claro pintaré los brazaletes en sus manos, el collar del cuello, sus medias y la liga que sujeta su cabello. Para que esta escultura brille, le daremos una pasada con pintura transparente en spray con acabado brillante, lo cual le dará un efecto reluciente.
Y para completar el look de Mommy, añadiré más pintura ligeramente diluida con agua. Con negro pintaré alrededor de los ojos y también le daré unas pinceladas en el cuerpo. Con más pintura ligeramente diluida con agua, pero ahora de color púrpura, daré una segunda tanda de pinceladas. Y por último, una tercera tanda de pinceladas, pero ahora con pintura roja. Esta misma pintura roja diluida con agua me servirá para simular que se derramó la ketchup en el suelo. Sí, eso. Y cierto, se me estaba olvidando pintar el borde de la base con pintura negra. Pero antes de pasar al trabajo terminado, quiero invitarlos a que se pasen por mi canal de gameplays Muerto Un. Quiero decir, Juégame Un. Te lo sabes, perro. Shit, justo lo que no queríamos. Donde ya he jugado este juego y jugaremos el Chapter 2 de Poppy Playtime el día de hoy. Oh shit. No, güey, no seas gacho. Uy, hijo de... Toma, ahí justo donde te duele. Hola, guachín. Es rápido. ¡Ay, hijo de tu puta! ¡Ah! Me llevo tus almohadas. Ahí luego. Oh shit. Y así es como terminamos una horripilante escultura más aquí en su canal Dibújame Un. Espero que el video y la escultura les hayan gustado tanto como a mí. Si fue así, dale me gusta al video, compártelo con tus amigos y comenta tu parte favorita. La mía, sus enormes manos, su mirada extraviada, todas esas manchas y claro, el acabado brillante que además ayudará a que esta escultura perdure mucho más. Vaya, creo que todo me gustó. Apoya este video de Mommy Long Legs para que hagamos más personajes de Poppy Playtime. Y claro, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo video, que seguro será épico. Nos vemos en mi canal de gameplays para jugar al Poppy Playtime Chapter 2. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Welcome to Statues. The lovable PJ Pugapillar will follow you. If PJ reaches you, your test is over. El día de hoy haremos la escultura del adorable PJ Pugapillar, uno de los jefes enemigos del Chapter 2 de Poppy Playtime. Y si eres fan del juego, del personaje o de Dibújame Un, dale like a este video para que sea tan exitoso como el anterior donde hicimos a Mommy Long Legs. Si esto sucede, haremos a Bunzo el conejo, así que dale me gusta al video, comenta tu parte favorita y compártelo para que todos sepan que los juguetes adorables pueden ser peligrosos. Puedes ver que esta estructura de alambre es un poco diferente a lo que solemos hacer. Esto es porque PJ es un perro oruga o un oruga perro, así que hice 9 esferas de aluminio y las atravesé con un alambre. Después le di una forma de S al cuerpo y corté 8 alambres pequeños que atravesaré por un lado de las esferas para formar las patas. Y una vez que ya tiene sus 16 patitas puede irse caminando. Claro que la última esfera será la cabeza, así que no lleva patas. Antes de fijar la estructura a la base de madera, dibujaré los tapetes con forma de rompecabezas. Primero serán solo líneas, pero después añadiré detalles y pintura de colores rojo, azul y amarillo para que se vea épica. Con un marcador remarcaré los bordes de algunas de las piezas o rompecabezas. Con un algodón mojado con pintura negra diluida con agua daré ligeros toques.
Con el mismo algodón y con la de Batman haré algunas huellas de zapatos en la base, mojando ligeramente con pintura la suela de sus botas. Así ya podemos colocar los tornillos que sujetarán las patas de PJ a la base, pero ojo aquí, por el momento solo serán las dos últimas patitas. Y después de esto, quitaremos todas, sí, todas las esferas excepto la última que está atornillada. Ahora convertiremos esta pequeña esfera de plastilina morada en un pepino al cual le haremos un extremo puntiagudo y curvo. Aplanamos un poco la base y esto es prácticamente todo para formar el primero de los 16 pies que necesitamos, así que repetiré el proceso 15 veces más. Ya que tenemos todos los pies, con el cúter cortaré la parte trasera de cada uno y los abriré para poder introducirlos en el alambre, empalmando bien la zona para ocultar los tornillos. Pintaré el alambre de sus piernas con pintura rosa, cuidando no manchar los zapatos. Y ya que haya secado, colocaré estas pequeñas y delgadas tiras en la base de las piernas. Lo que sigue es cubrir la esfera de aluminio con más plastilina morada. Esto será de abajo hacia arriba y con piezas en forma de tiras o mechones para darle un aspecto peludo. Puedes ver que los mechones superiores se van haciendo mucho más pequeños. Ahora repetiré el proceso completo para formar nuevas secciones del cuerpo, pero sorteando el color del pelaje entre azul y morado. Durante este proceso fui atornillando algunos de los pies, como puedes ver en la última esfera que solo tiene uno sobre la base. Con la dibuja herramienta haré algunas líneas en los mechones del pelaje. Ahora, con esta pieza de color morado, haré una forma alargada y curva. Mediante pellizcos, sacaré de la misma algunas tiras que acomodaré alrededor de la pieza inicial. El resultado, esta colita mechuda que colocaremos en el final del alambre. En la última esfera, que será la cabeza, aplanaremos una parte y cubriremos de plastilina morada casi todo el aluminio, añadiendo una porción más grande en la parte inferior de la cabeza. En la parte plana y descubierta colocaré esta pieza azul, en la cual haremos unas cuencas con los dedos y una tapa de rotulador. Con el cúter reduciré el área azul de la frente y con plastilina morada le daré forma al pelaje en los laterales y la parte inferior. Con plastilina rosada formaré esta especie de bigote que colocaremos momentáneamente. Y debajo de este una pieza curva mucho más grande. Las mejillas serán un par de círculos planos y la nariz una pieza triangular de color gris. Estas serán las orejas, pero les añadiremos un poco de pelaje con más piezas pequeñas. Y ya listas, las colocamos para después desarmar todo. Don't worry, esto es para poder afinar las piezas por separado. De paso, haré más profundas las cuencas de los ojos e introduciré estos círculos blancos y planos, después unos negros ligeramente más pequeños. Ahora quitaremos el bigote rosa para reproducir una pieza similar pero más delgada. Colocando la forma original sobre la nueva tira, nos aseguramos que tenga la medida necesaria. Sobre la frente colocaré tiras de plastilina morada para reducir el tamaño del área azul y empalmar ambas zonas. Colocamos la nueva parte superior de la boca y con porciones rosadas completaremos la forma de sus mejillas y la unión con la mandíbula inferior. Añadiré más mechones con color morado tanto abajo como en los lados y la parte superior de la cabeza. Mezclaré pintura roja, café y rosa para pintar el interior de la boca. Con plastilina blanca formaré esta tira delgada que cortaré por la mitad. Esta pieza la cortaré nuevamente en piezas pequeñas que colocaré dentro de la boca, formando así los dientes. Para la lengua formaré esta pieza plana con forma de gota que tendrá una línea por el medio. Haremos un orificio en la boca y antes de introducirla le pondré un poco de pegamento a la base de la lengua. Algo similar para los dos últimos dientes. Afinaré la nariz con el cúter para que tenga forma de corazón.
Ya con esto podemos colocar la cabeza y seguir añadiendo mechones detrás de esta, de forma muy similar a lo que hicimos en las esferas del cuerpo. Colocamos las orejas en su lugar y con la punta de un palillo hacemos orificios en su boca. Ya podemos añadir algunas pinceladas para que esta escultura luzca más épica. Con pintura azul oscuro ligeramente diluida con agua, estoy pintando por debajo de los mechones y donde creo que la luz casi no llega. Con pintura púrpura pintaré las zonas oscuras, pero ahora en las zonas del cuerpo moradas. Ahora con pintura azul, también diluida con agua, pintaré las zonas azules, evitando cubrir completamente las zonas más oscuras que pintamos anteriormente. ¿Por qué diluyo tanto la pintura? Bueno, de esta forma no habrá grumos y solo cubriremos parcialmente las zonas que ya pintamos, logrando una especie de degradado. Con pintura sin diluir azul clarito, pintaremos donde la luz llega más directamente, o sea, las zonas más claritas del pelaje. Y mientras, recuerda activar la campanita y seleccionar la opción de recibir todas las notificaciones para que no te pierdas el próximo video. Haré lo mismo en las zonas de color morado, pero con un color morado claro. Y sí, también está diluido con agua. Ahora con un color lila sin diluir, pintaré las zonas más claras del pelaje. También con color morado pintaré los 16 pies de PJ, cuidando de no manchar el suelo. Con la cabeza de este tornillo marcaré ligeramente círculos en sus mejillas que después pintaré con pintura rosa. Damos las últimas pinceladas a la base y con esto podemos darle una capa de pintura transparente en aerosol. Esto le dará un acabado mate y protegerá nuestra escultura para que perdure mucho más tiempo. Por último, añadiré barniz transparente en la lengua y ojos para un acabado brillante. Y con esto terminamos una escultura más aquí en Dibújame Un. El resultado me ha encantado, no fue nada fácil hacer todos esos pies y ese largo cuerpo, pero realmente quedó épica. Si piensas igual, dale me gusta a este video, compártelo, comenta tu parte favorita y suscríbete para que no te pierdas el próximo. Mi parte favorita, su adorable mirada, los colores en el pelaje, los 16 pequeños pies y esa macabra sonrisa. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que te gustó más. ¿Quieres más esculturas de Poppy Playtime? Pues asesina ese botón de like para que lleguen más personajes de Chapter 2. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas.
welcome to musical memory. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. That's all. Good luck. Gracias a que nuestro video de PJ Pugapillar repitió en tendencias, hoy les traigo la épica escultura de Bunzo Bunny. Y como podrás ver, el resultado es súper adorable y al mismo tiempo escalofriante. Dale me gusta y comparte este video para que estemos en tendencias nuevamente y lleguen más esculturas escalofriantes de Poppy Playtime. Puedes ver que la estructura o esqueleto de alambre está compuesto por 3 piezas como si de un humano se tratase, ya que este conejo es antropomórfico. O sea que tiene forma como de humano y después de darle una pose más natural, lo fijamos a la base de madera con un par de tornillos. Y con esto podemos comenzar a colocar porciones de plastilina amarilla iniciando desde los pies, todo esto sin mucho detalle ya que apenas será el boceto de la escultura. De paso también añadiré un poco de papel aluminio para dar volumen. Una vez en el torso, añadiré plastilina verde dándole una forma redondeada para un aspecto gracioso. Y haré un corte en la parte superior para dejar la zona un poco plana, haré lo mismo en la parte más alta de las piernas. Ya que tenemos buen espacio, cortaré a la mitad de esta pieza verde y la colocaré entre la pierna y el pantalón, repitiendo lo mismo en el otro lado. Con esto último me di cuenta que debía quitar más plastilina verde del torso. Ahí continuaremos con la plastilina amarilla cubriendo hasta el nivel de los brazos. Con el cúter quitaré el exceso de volumen resaltando la forma de la barriga. Para los brazos formaré estas tiras o pepinos muy largos, los cuales mediré y cortaré por lo largo para introducirles el alambre. Para el cuello formaré un pequeño cilindro de color amarillo. Cubriré esta pieza de papel aluminio con color amarillo y con más plastilina añadiré esta forma similar pero más grande. Las empalmaré juntas para que luzcan como una pieza y finalmente cubriré la parte trasera con más plastilina y le daré una forma redondeada. Con la dibuja herramienta y el cúter resaltaré las mejillas y boca redondeadas. De paso, reduciré y daré forma un poco más cuadrada a la cabeza, la cual colocaremos en el cuerpo momentáneamente. Con más plastilina amarilla formaré estas piezas planas alargadas. Con el cúter les daré una forma más ovalada. Con los dedos alisaré la superficie para que no se vean tanto los cortes. Ejerciendo un poco de presión le daremos este aspecto como de cuchara. Y por supuesto, obtendré 2 piezas iguales repitiendo el proceso, para después colocarlas a los lados y un poco atrás de la cabeza. En el pecho pondré esta pieza triangular y con el extremo de este palillo redondo haré marcas donde irán los ojos. Sobre y por debajo de los espacios para los ojos dibujaré con la punta de un palillo pequeños triángulos. Dichos triángulos solamente son para ayudarme a ubicar la enorme y sonriente boca que va debajo de estos. Con el cúter quitaré la plastilina del interior y un poco del exterior para finalmente con los dedos y la dibuja herramienta hacer el espacio más amplio. Y ya que tenemos todas las formas y piezas generales de nuestro Bunzo, podemos empezar a detallarlo. Comenzando por los pies, donde añadiré estas porciones de plastilina amarilla para dar volumen a los 3 dedos del conejo. Puedes ver que con la dibuja herramienta voy empalmando todo muy bien y como el segundo pie tenía el volumen suficiente, solo hice los respectivos cortes. En la coyuntura entre el pie y la pierna colocaré esta tira delgada y la empalmaré para que luzca como una arruga en su piel.
De paso, afinaré la forma y superficie de la pierna, para después añadir una segunda tira delgada por detrás de la rodilla. Esto lo repetiré en la pierna restante, con ligeras variaciones para darle diversidad a nuestra escultura. Con la dibuja herramienta marcaré esta línea o canal a lo largo de la pierna y el pie, quitando la plastilina sobrante con el dedo y un poco de agua para un acabado más liso y suave. Y así repetiré el proceso en ambas piernas. Con tiras verdes alrededor de la pierna le daremos una forma redondeada a sus pantalones, las empalmaré y aprovecharé para hacer lo mismo con la pieza de arriba. Así como en las piernas, usaré los dedos y un poco de agua para afinar toda la superficie de sus pantalones. Regresamos a las piernas y con un palillo haré muchos pequeños orificios a lo largo de las líneas o franjas que hicimos. Regresando al área verde, añadiré tiras de plastilina justo como hicimos en las piernas para dar un aspecto como de arrugas. Del siguiente paso no estaba muy seguro, así que hice una prueba en esta zona del pie, y ya habiendo probado y decidido, puedes ver que con este cepillo le estoy haciendo un aspecto como peludito o afelpado a nuestro bunso, pero por el momento solo en la zona cercana al pantalón. Con la misma plastilina verde haré esta tira delgada a la que realizaré cortes triangulares, para después colocarla en el borde de sus pantalones alrededor de la pierna. Con la dibuja herramienta empalmaré esto muy bien para que luzca como una sola pieza y repetiré lo mismo en la última pierna. Subimos al torso, donde antes de detallar afinaré las superficies con los dedos y un poco de agua, para que con la fiel tapa de lapicero hagamos esta especie de escamas entrelazadas en el pecho de bunso, que realmente es como el pelaje. Igualmente afinaré los brazos y repetiré un proceso similar al de los pies para formar las manos. Añado un poco de volumen y hago líneas que dividen los dedos. También repetiremos las tiras delgadas, en este caso en el medio del brazo y un par debajo de las axilas. Reiteradamente haremos la línea o canal a lo largo del brazo, también con muchos pequeños orificios. Y después de repetir el proceso en el segundo brazo, podemos tomar el cepillo de dientes y hacer el efecto peludito en todas las zonas amarillas de la escultura, teniendo cuidado de no pasarlo sobre los pantalones o de borrar detalles que ya hicimos. Pondré esta tira verde alrededor de la cintura de bunso para hacer que sus pantalones se vean más grandes, y con la tapa de lapicero empalmaré la pieza. Formaré nuevas tiras mucho más delgadas con forma como de corbatas. Estas irán por detrás de sus pantalones y formarán una X por la espalda. Hay que empalmarlos muy bien para que luzcan como parte de estos. Cubriré con amarillo esta esfera de aluminio y, haciendo presión en la mesa, le haremos un lado plano, donde insertaré un corto alambre. En el otro lado iré colocando más plastilina en forma de puntas para darle forma como si fuera la cabeza de Super Sonic o un Super Saiyan. Con un pequeño desarmador le haremos un orificio para poder ir al baño, para poder insertar la pequeña cabeza Super Saiyajin. Y hablando de Super Saiyajins, recuerda que estoy también haciendo una épica escultura de Gohan de la nueva película de Dragon Ball Super Hero, la cual nació a partir de un dibujo que hice en mi anterior video. Si no lo has visto, date una vuelta porque quedó épico. Puedes ver que después de insertar la colita de bunso, estoy haciendo los botones que van en esta parte de sus tirantes. Con un palillo hice 4 pequeños orificios para poder colocar en estos delgadísimas tiras como si fueran hilos sujetando los botones.
Volviendo a la cabeza, con pintura rosa muy oscura, pintaré el interior de la boca, profundizando en el fondo con un poco de color café. Ahora formaré esta pieza que inicialmente tendrá forma de gota y después marcándole una línea por el medio, cortando la parte más delgada y pasando el extremo de un palillo roto, le daremos todo lo necesario para que luzca como una lengua. Con pegamento la adherimos al fondo de la boca y con barniz transparente le daremos un poco de brillo. Con blanco formaré esta pequeña y delgada pieza que con el cúter será rectangular y jugando al dentista le haremos un corte triangular y colocaremos en la mandíbula superior. Ahora sí viene lo creepy, y es que vamos a formar estos pequeños conos y colocarlos como colmillos dentro de la boca, 2 arriba y 5 más abajo. Colocamos la cabeza en su lugar y a la mitad de esta marcaremos las líneas que simulan ser costuras. Esto se repetirá en el borde de las mejillas. También repetiré los orificios con la punta del palillo dentro de las líneas o canales. Lo siguiente es continuar con el cepillo de dientes, el acabado peludo en la zona de la cabeza. Con plastilina negra haré estas pequeñas esferas que oprimiré en el extremo plano del cúter para que luzcan como M&M's. Las colocaré en los espacios designados para los ojos y le daré un poco de brillo con barniz transparente. De esta pieza verde súper delgada cortaré algunos triángulos y colocaré 2 sobre los ojos y 2 más pequeños debajo de estos. Ahora aplastaré y haré muy delgada esta plastilina color naranja y con la tapa de un marcador le daremos una forma circular. Después con el cúter le haremos una boca como un pequeño Pac-Man. Esta pieza la colocaremos en las mejillas junto a la boca de Bunzo. A esta y todas las piezas anteriores les daremos el mismo tratamiento con el cepillo de dientes. Sobre la frente colocaré estos 2 pequeños gusanitos amarillos y los empalmaré muy bien a la cabeza. Con más plastilina naranja haré estas 2 zanahorias para nuestro conejo. ¿Entienden? ¿Zanahorias? ¿Conejo? Bueno, las aplanaré muy bien y después las cortaré y con ayuda de las orejas les daré una forma más similar a estas. Ya que ambas están listas, las colocaré en el interior de las orejas y nuevamente repetimos el paso del cepillo en el área naranja. Ya podemos colocar las orejas en su lugar y con la dibuja herramienta hacer los canales y los pequeños agujeros que simulan las costuras en toda la orilla de las orejas. Seguiremos el proceso del pelaje en las orejas con nuestra escobilla técnica de afelpado, que es una forma muy elegante de llamar a nuestro cepillo usado y viejo. Con plastilina verde haré un pequeño cono y una esfera, a la cual le haremos algunas líneas en un costado con la dibuja herramienta. Con plastilina verde claro haré esta tira delgada que aplanaré muy bien. Insertaré un pequeño alambre de cobre a través de la punta del cono y enredaré la tira alrededor de este. El pequeño alambre nos servirá para mantener en su lugar el gorrito de fiesta sobre la cabeza. Y arriba de todo, la esfera a la que le hicimos unas líneas. Pero no hemos terminado, con algo circular dibujaré estos 2 círculos en papel opalina. Les dibujaré una línea, la cual cortaré y nos dará como resultado al señor y la señora Pac-Man besándose. Gracias a este corte podemos enrollar hacia adentro el mismo círculo y después de aplicarle pegamento obtendremos estos sombreros de samuráis. Con plastilina color amarillo ocre haré esta superficie plana y colocaré el sombrero para obtener una pieza del mismo tamaño. Con las manos haremos que se adhiera muy bien al papel y repetiremos lo mismo para hacer la parte superior.
Ya que tenemos todo el sombrero cubierto, con la punta de un palillo le haremos estas líneas o círculos en el interior y exterior para poder colocarlos en las manos de nuestro conejo. Claro, lo reforzaré con pegamento blanco para que este no se caiga. Llegó la hora de una manita de pintura, comenzando con la base que pintaremos simplemente de negro. Antes de pintar el resto, reforzaremos todo el acabado del pelaje aplicando un poco de laca plástica o pintura transparente sobre la escultura. Regresamos al pintado, pero en esta ocasión no usaremos las pinturas acrílicas que siempre uso. La superficie de nuestra escultura amerita una técnica diferente, por lo que usaremos tizas pastel, así que con el cúter las haré polvo. Tomaré un poco de polvo con el pincel y lo iré mezclando para poder pintar la escultura. Con café pintaré las zonas más oscuras como todas las líneas de costura en el pelaje y en la colita de Bunzo. Para que no todo se vea amarillo, aplicaré un poco de color naranja en algunas zonas. Además, esto ayudará a difuminar el café con las zonas amarillas. Finalmente, con un poco de blanco resaltaré zonas más claras o donde queramos resaltar el volumen, como en la punta de los dedos, el pelaje en el pecho o la frente. Repetiré un proceso similar en los pantalones, pero en menor medida, solo para profundizar entre las arrugas. Y por último, con pintura dorada, cubriremos los címbalos o discos en sus manos. Y así es como terminamos una épica, tierna y creepy escultura de Poppy Playtime aquí en Dibújame Un. Espero que el video y la escultura te hayan gustado tanto como a mí. Si fue así, dale me gusta, comparte y comenta tu parte favorita. La mía fue su pelaje, sus horribles colmillos, sus brillantes ojos, sus enormes orejas y los canales de costura en todo su cuerpo. Hey, ¿te gustarían más personajes de este juego? Tal vez Poppy, Bron o el experimento 1006. Pues apoya este video con tu like y compartiéndolo. Y si llegamos a estar en tendencias nuevamente, haremos otro personaje de Poppy Playtime. Recuerda suscribirte si no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas el próximo épico video. No podíamos dejar pasar la oportunidad de hacer otro video super creepy de un terrorífico personaje como es Huggy Wuggy. Así que prepárense porque en verdad esta escultura da miedo y me encanta. Para formar la estructura de Huggy Wuggy tomaré una pieza de alambre y le daré esta forma específica, repitiendo el mismo proceso pero en sentido contrario para obtener una segunda pieza similar. Y todo lo uniré con un tercer corte de alambre que sube por la pierna, el torso y forma el cuello. Antes de fijarlo a la base de madera lo acomodamos en una pose bastante creepy. Ya que decidimos la postura, marcamos con un lápiz dónde se ubicarán los pies y unimos nuestro terrorífico personaje con la ayuda de algunos tornillos. Puedes ver que usé un tornillo mucho más grande para el alambre trenzado. Reservamos todo por un momento y con un poco de papel aluminio formaré una especie de cabeza con forma un tanto triangular.
Esta la introduciremos en el alambre que formará el cuello. Con un poco de pintura negra le daremos una manita de gato a la base. Con esto ya podemos añadir la plastilina a nuestra estructura de alambre. Puedes ver que no he añadido más papel aluminio en el cuerpo. Esto es porque nuestro personaje tiene unas extremidades muy delgadas y largas. Por el momento cubriremos todo el cuerpo con plastilina azul celeste, solo que no formaremos manos ni pies. Este personaje es bastante sencillo, pero muy terrorífico, por lo que verás que no voy dando mucho detalle a la escultura, simplemente me enfocaré en añadir plastilina. Ya con el cuerpo cubierto de azul, haré lo mismo con la cabeza. Esto manteniendo la forma triangular y acentuándola con estas piezas extra que parecen formar la cabeza del androide Cell de Dragon Ball Z. También con la ayuda de mis dedos formaré el orificio de la boca y con este palillo las cuencas de los ojos. Con la dibuja herramienta quitaré la plastilina del interior de la boca, quedando algo como esto. Ahora formaremos las manos, las cuales son muy sencillas. Cortaré esta pieza que tiene forma como de un guante de cocina y afinaré los bordes para que no se vean tan cuadrados. Después, con la dibuja herramienta, haré estos pequeños surcos para simular la división de los dedos. Con el cúter y la herramienta anterior afinaré todo para que los dedos luzcan un poco más redondos. Y repetiré el proceso 3 veces más para obtener los 2 pares de manos y pies. Para insertar estos últimos haré un corte en el talón y cortaré un poco de la base también para hacer espacio a los tornillos. Con un ligero corte en la pierna levantaré un poco de la plastilina azul para poder introducir la pieza amarilla. Ya en su lugar empalmaré todo para que luzca como si no hubiera sucedido nada. Repetiré este proceso para colocar el segundo pie. Plus añadiré pequeñas porciones de plastilina azul para darle un poco más de volumen y apariencia de pelaje. Y ahora sí empieza lo chido y lo más cansado, ya que haré muchas de estas marcas nada superficiales en toda la zona azul de Huggy Wuggy. Y esta fue la parte más laboriosa y tediosa de la escultura, pero vale la pena ya que le dará a nuestro personaje ese aspecto peludo super creepy. Por cierto, si quieres ver más videos épicos y terroríficos de esculturas y dibujos, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas el siguiente. De paso, deja en los comentarios qué otros personajes te gustaría ver en próximos videos. Igual que en la base del pie, le fui añadiendo pequeñas porciones para dar un más volumen y un aspecto de pelaje alborotado. Antes de formar el pelaje en los brazos, colocaré las manos, de forma muy similar a los pies, pero aquí en lugar de cortar las piezas amarillas, solo las insertaremos en los correspondientes alambres. Ahora sí, podemos seguir con el laborioso y largo proceso del pelaje en todo el brazo. Y como es de esperar, repetiré todo el proceso para la mano y brazo restantes. Y ya que acabamos con los brazos, podemos continuar con el pelaje del torso. Pasaré a mezclar un poco de plastilina rosa y roja para formar esta pieza triangular con puntas ovaladas que introduciré en la boca. Una vez bien acoplada la pieza, con un palillo haré esta especie de ondas que van desde el centro hacia los extremos. Con un pincel añadiré pintura rojo oscuro, sobre esta un poco de rosa y nuevamente sobre de esta un poco de rojo. En los bordes de la boca colocaré esta tira rosada que funcionará como las encías.
En estas encías también añadiré un poco de pintura color carne y después un poco de rojo. Ya que toda la pintura está seca, es buen momento para añadir barniz transparente y darle brillo al interior de la boca. Con el barniz endurecido usaré un palillo para hacer algunos orificios en las encías. También haré algunos orificios en el fondo de la boca. Con plastilina blanca formaré una tira muy delgada e iré cortando la punta de esta para formar unos pequeñísimos colmillos que colocaré en el interior de la boca y en las encías. Con plastilina roja crearé una tira tubular y le daremos la forma de la sonrisa con la que cubriremos alrededor de la boca. Ya bien asentados los labios, le daremos brillo con el barniz transparente. Después, con un poco de hilo blanco y el barniz, crearemos las hebras de saliva que cuelgan de su boca. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado, ya que los dientes quedaron muy bien y no queremos estropearlos. Ya terminada la boca, seguiremos dándole forma al pelaje, pero ahora en el área de los ojos, esto para poder colocarlos ahí. Para dichos ojos formaré dos esferas blancas y las oprimiré un poco contra la mesa. Usaré esta plastilina rosa para levantarlos y poder pintarlos para tener un blanco más brillante. Ya seca la pintura, les daremos brillo con el barniz. Con un poco de plastilina negra formaré estos círculos muy delgados y los colocaremos a modo de pupilas, para después añadirles más barniz y obtener esos brillantes ojos. Introducimos ambos ojos en las cuencas y ya podemos colocar la cabeza sobre el cuello. Con plastilina azul ligeramente más oscura formaré una tira delgada y me las arreglaré para que luzca como un moño. Con el mismo color azul formaré otra tira que colocaré alrededor del cuello. Con este paso ya podemos continuar con el pelaje y completar la cabeza. Pero aún no terminamos, nuestro Huggy Wuggy puede verse más creepy si añadimos un tono azul oscuro en las zonas más profundas del pelaje. Así que prácticamente vamos a pintar toda la escultura, al menos las zonas azules. Una vez seca la pintura, con color azul celeste pintaré la mayoría de zonas, pero sin llegar a las cavidades del esculpido. Esto recuperará el color original y generará un efecto de profundidad en el pelaje. Por último, con la técnica del pincel en seco, añadiré un tono de azul mucho más claro para un efecto de brillo en el pelaje en algunas zonas como los bordes de la cabeza, codos, rodillas y el lomo de Huggy Wuggy. Y ya está. Esta escultura fue sencilla pero nada fácil y déjenme decirles que me encantó, realmente luce súper terrorífica.
Espero que además de causarles horror, este video les guste tanto como para darle like. Comenta cuál fue tu parte favorita y compártelo con tus amigos para que tengan las mismas pesadillas juntos. Mi parte favorita, el pelaje, los ojos, la boca, la saliva, vaya, todo me ha gustado. Suscríbete si quieres ver más videos como este. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas.